Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través del conocimiento de la geopolítica y de las humanidades. Y parte de las humanidades es la historia, en este caso de México. Así comenzamos con los cursos de historia de México con enfoque geopolítico. Aparentemente, pues ya todo está dicho y contado en la historia, y más en la de México, porque con esa crecimos. ¿No es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la primera pregunta a responder, ¿qué podemos aportar a la historia, a la comprensión de la historia? Mucho de la historia, pues es también la interpretación que cada uno hace de ellos. Estos años no ha habido esa conciencia geopolítica con cosmovisión desde lo que hemos hablado aquí en estos cursos. Este conocimiento, ¿no? El método interdisciplinario creo yo que es de lo más importante que podemos hacer. Hay como una especie de gran distracción en el ámbito de las redes sociales. Y hay como un tipo de información de mucho para distraernos. Bueno, así lo percibo yo, ¿eh? Yo veo Facebook y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta diferencia al ver Facebook de ver otras redes, ¿no? O sea, ¿qué diferencia es enterarse de lo que está pasando en Telegram? ¿Sí? Ustedes comparen, quienes tengan Telegram, si tienen sus grupos de Telegram de noticias o de información, qué diferente es abrir Telegram para enterarse de lo que está pasando, de abrir Facebook para distraerse. ¿Sí me explico? Muy diferente. Entonces, eso sí me preocupa y me ocupa, ¿no? Entonces, por eso, como manera a manera de protesta humanista, decidí yo sacar estas sesiones para intentar promover, y no nada más intentar, sino promover y compensar esa grave distracción que yo veo en las redes sociales. Acuérdense que las redes sociales es parte de la guerra de quinta generación, el control, la realidad a través de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que nos muestran. De algún modo creo yo que las redes sociales pues son como la nueva Televisa, ¿no? O sea, está bien distraerse, pero ya que todo el algoritmo está hecho para distraer, ya se me hace verdaderamente muy sesgado al ver tanta desinformación en redes sociales y que nos mantienen al tanto, pero de lo que no es tan importante, cuando el mundo se está cambiando en Ucrania, en Palestina, en Rusia, en China, en la India. Si ustedes tienen la oportunidad también de compartir estas grabaciones con algún amigo familiar, pues también adelante, ¿no? Para eso son. Y yo espero pues que cada vez seamos más personas conscientes. No olvidemos la historia a nivel geopolítico es de lo más importante, dado que creo que estamos perdiendo la batalla en el ámbito de la conciencia cibernética, vamos a llamarle por ahora así, si me permiten el término. Para mí la historia es una cuestión completamente presente. Esta parte hago uso de varias secciones de este clásico editado por Vicente Riva Palacio, que son varios tomos, son 5 tomazos, México a través de los siglos, y Vicente Riva Palacio pues fue nieto de Vicente Guerrero, ¿sí? Eso tienen que saberlo, leer en redes o en libros, pues siempre cuentan la historia de México de manera aislada. Yo estaba leyendo ahí ese libro que les compartí de historia del Colegio de México, y es la historia de México, pero se lo tomaron de manera muy estricta. Es más complejo que eso. No tienen esta visión conceptual y vamos a ir haciendo una interpretación, vamos a ir elaborando una interpretación conforme pase la clase. Entonces, esta es la introducción. Vamos a leer un poco la guerra de independencia de Estados Unidos, vean, de Estados Unidos, iniciada en 1776 y finalizada en 1783 con el Tratado de París, fue el precedente de la Revolución Francesa de 1789 y de la Guerra de Independencia en México en 1810. En la de Estados Unidos participaron como aliados Francia y España. La primera como revancha ante la derrota en la Guerra de 7 Años y esta, España como revancha de Carlos III ante las ofensas inglesas. Bueno, pues ahora hay que comentarlo. Este tratado, súper desconocido, resulta que es magistralmente importante. 1783, Tratado de París, con el que finaliza la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
Ustedes van a decir, ¿cómo que no es de México? Sí, pero tienen que eh, esperarme para que yo explique el contexto. Entonces, el contexto histórico, ¿no? La macroóptica o la gran panorámica, the big picture, como se dice en inglés, ¿no? Entonces ahí está. Tratado de París de 1783. ¿Quiénes fueron los aliados de Estados Unidos? Francia y España. Lo repito, Francia y España fueron aliados de Estados Unidos en su guerra de independencia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque Francia se estaba ahí como revancha, porque Francia pierde la guerra de los 7 años y también España. Entonces hubo un conflicto. Aquí si ustedes ven el mapa y ven las zonas en conflicto, obviamente que fue por colonias, guerra de los 7 años, gana el reino de Gran Bretaña, pierden Francia y España, para decirlo rápido, y esto fue, el final de esta guerra fue en 1763. 63. Entonces pasa un tiempo y por este resultado, Francia y España deciden apoyar a Estados Unidos en su lucha independentista contra Gran Bretaña. Bueno, entonces tomen en cuenta lo que estamos diciendo porque vamos a ir hilvanando, tejiendo los argumentos, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que vean la importancia de todo esto. España entonces firmó el Tratado de París en 1783, ya lo estábamos diciendo, que le aseguraba condiciones de paz favorables, ¿sí? Pero al hacerlo y reconocer en dicho tratado la independencia de Estados Unidos, rompió ella misma, España, los vínculos que por cerca de 300 años habían mantenido atado el nuevo al antiguo continente. ¿De qué manera? Vean, los derechos de conquista y posesión, títulos seculares en que descansaba su dominio en América, quedaron nulificados por el derecho de insurrección, que acababa de reconocer a los angloamericanos y el cual, a trueque de cometer evidente injusticia, no podría negar a los hijos de sus colonias cuando más tarde quisieran invocarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Para que me entiendan, dado que España firma el Tratado de París de 1783, en el que se conoce el derecho de insurrección para las colonias angloamericanas, pues obviamente que esto tuvo un efecto contagio. Para evitar que se esparcieran los hálitos independentistas, España quiso cortar toda comunicación entre su más valiosa colonia y la nueva república, entre Estados Unidos y México, pero personajes como Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda, se encargaron de difundir la noticia. Entonces aquí lo puse, vean, más grande no lo pude haber puesto, les puse ahí una super imagen, una pintura de este personaje que, créanme, es célebre. Entonces, para su lista de personajes célebres y desconocidos, aunque parezca contradicción, está este señor, lo tienen que apuntar, ¿sí? Pedro Abarca de Bolea, el conde de Aranda. Quizás más adelante le dediquemos mucho más detalle, pero por ahora tienen que saber quién fue su nombre. Las ideas ilustradas promovidas por Aranda, como la soberanía popular y la crítica al absolutismo, circularon en América y sirvieron de inspiración a los movimientos independentistas. Ahí está. Las ideas ilustradas del conde de Aranda. Particularmente, ahí está, soberanía popular, crítica al absolutismo, circularon en América y sirvieron de inspiración a los movimientos independentistas. Aquí no nada más vamos a hablar de Hidalgo, Morelos, para eso está Wikipedia, está YouTube. Aquí vamos a hacer una interpretación conceptual de todo lo que hemos visto. Entonces ahí está, Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda, ¿ya se lo aprendieron? Entonces, a ver, las obras de los filósofos franceses que en todo el siglo XVIII representan una inmensa tarea de renovación, hallaron también en México admiradores. A ver, ¿quiénes? Por ejemplo, muy desconocidos, admiraban con Gabriel Bonneau de Mably las repúblicas antiguas. Enseñábanse con Guillaume Tomás Raynal contra toda clase de instituciones. Rousseau, ese es más conocido, los seducía con sus generosos arranques y con Voltaire se burlaba de todo lo que antes habían reverenciado. Entonces, aquí
Lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan el nombre de estos dos personajes, ¿no? Gabriel Bonneau de Mably y Guillaume Tomás Raynal. ¿Por qué? Porque ya suena mucho siempre que si Rousseau, que si Voltaire, que si Diderot, ¿sí me explico? Pero hay otros pensadores muy desconocidos. Todo lo que surge desde el movimiento conocido como el enciclopedismo y la ilustración, donde Francia tuvo un gran protagonismo, pero a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan que se leía en México, además de todo esto. Y tenemos que dar nombres desconocidos, ¿sí? Aquí siempre vamos a procurar hacer énfasis en lo más desconocido y en la gran panorámica. Entonces ahí se los puse, ¿no? Y aquí, bueno, la imagen que ya todo el mundo conocen, fecha conocidísima, 14 de julio de 1789. El pueblo de Francia tomó la fortaleza de la Bastilla, dando inicio a una de las revoluciones más importantes de la historia, no solo por su carácter político, sino por su legado para los derechos de libertad, seguridad y propiedad. Fue gracias a este acontecimiento que el 26 de agosto de 1789 se adoptaría en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el 89 Francia se ahogaba en deuda, la gente pasaba hambre, mientras el rey Luis XVI vivía en la opulencia y el derroche. El alza de los impuestos que solo se cobraban a la población más pobre de la burguesía de clase media detonó el malestar del pueblo que ya se encontraba inmerso en la miseria, la injusticia y el abuso de la nobleza. Y también, bueno, alguna vez hicimos aquí unos ciclos de derecho constitucional mexicano y encontramos, ¿no? Después de estar ahí varias sesiones, encontramos que la Constitución mexicana todavía tiene incluso párrafos enteros, ¿no?, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para que vean cómo todo esto fue a parar a las constituciones. Pues tenemos que hablar un poco de los personajes. A ver, ¿quién conocía a Mably? ¿Quién de ustedes había escuchado hablar de Mably? Todo el mundo conoce a Diderot, a Voltaire, a Rousseau. ¿Y por qué nadie habla de Gabriel Bonneau de Mably? Entonces, pues tenemos que estudiarlo. Fue un filósofo político francés cuyas ideas influyeron en el pensamiento revolucionario y en el desarrollo del socialismo utópico. Su obra principal, Observaciones sobre la historia de Francia, expone muchas de sus ideas clave. Ideas principales fueron crítica a la desigualdad y a la propiedad privada, crítica a la desigualdad y a la propiedad privada. Mably consideraba que la desigualdad social y la propiedad privada eran la raíz de los males de la sociedad. Argumentaba que la propiedad privada generaba egoísmo, avaricia y conflictos, mientras que la igualdad era esencial para la felicidad y la virtud. Entonces aquí tenemos que subrayarlo. Defensa de la comunidad de bienes. Como alternativa a la propiedad privada, Mably proponía la comunidad de bienes, un sistema en el que los recursos serían compartidos por todos los miembros de la sociedad, garantizando así la igualdad y la justicia social. Un tema polémico. Vean, ahí hay un protosocialismo utópico. Importancia de la virtud y la moral. Mably creía que la virtud y la moral eran fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad. Abogaba por una educación que fomentara los valores cívicos y la solidaridad y criticaba el lujo y la ostentación como signos de corrupción moral. Entonces, aquí obviamente que tenemos ya algunas pautas importantes. Acuérdense que es el contexto en el que se está luchando contra los absolutismos monárquicos, ¿sí? Contra el poder de la iglesia. Y ya ven que en ese momento, pues la iglesia tenía recursos económicos, propiedades. Entonces se está pensando en eso, pero luego el debate va a evolucionar posteriormente. Aquí nada más recordar que se está luchando contra el absolutismo monárquico. Ya les dije, a ver qué les dije. Tratado de París, el conde de Aranda, filósofos desconocidos, ¿sí? Otro filósofo desconocido, Guillaume Tomás Raynal, conocido como el abate Raynal, escritor y filósofo francés, cuya obra más destacada, Historia filosófica y política de los establecimientos y el comercio de los europeos en las dos Indias de 1770, tuvo un gran impacto en el pensamiento ilustrado y en los movimientos independentistas americanos. A continuación, se presentan sus ideas más importantes: crítica al colonialismo y la esclavitud. Raynal denunció enérgicamente la explotación y los abusos cometidos por los europeos en sus colonias americanas y asiáticas.
criticó la esclavitud como una institución inhumana y abogó por su abolición. Defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Raynal reconoció la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, argumentando que habían sido víctimas de la violencia y la opresión colonial. Defendió su derecho a la autodeterminación y a vivir según sus propias costumbres y tradiciones. Y eso lo hace mucho más interesante que los clásicos como Rousseau, Diderot y Voltaire. ¿Por qué? Pues por esta parte de visión crítica del progreso europeo. Raynal cuestionó la idea del progreso europeo como un proceso lineal y beneficioso para todos. Señaló los aspectos negativos de la modernidad, como la desigualdad social, la corrupción y la pérdida de valores tradicionales. Son pocos, bueno, yo no conozco más que a Raynal, de los propios enciclopedistas que se hacen una autocrítica del liberalismo, así tenemos que entenderlo. O sea, Raynal, siendo revolucionario, filósofo, ideólogo liberal, hace una crítica del liberalismo, porque dice, bueno, es que sí, que es justamente la crítica que se le hace a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues, ¿cómo vamos nosotros a homogeneizar lo que significa ser humano? Eso iría en contra de las propias costumbres y tradiciones. Ya ve que estaba ahí defendiendo los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Eso créanme que es brillante por donde se le vea. León Tomás Raynal. Es fascinante porque está diciendo el liberalismo se va a volver aquello que juró destruir, un tipo de colonialismo. Y si esto lo traducimos al lenguaje contemporáneo geopolítico, pues Raynal estaría perfectamente del lado del mundo multipolar, porque hace énfasis en las costumbres y tradiciones, ¿sí? Entonces hay dos tipos de liberalismo, ¿no? Está o sea, en términos contemporáneos, un liberalismo globalista, ¿sí? Que quiere imponer, bueno, vamos a exagerarlo un poco, ¿no? Que quiere imponer su idea de libertad, y un liberalismo soberanista. Ya desde entonces, ¿no? Este señor alcanzó a ver ese detalle, ese lúcido y súper importante detalle. Yo no conozco otro ilustrador francés que haga una autocrítica al progresismo europeo. De estar hoy entre nosotros, él estaría más a favor del mundo multipolar. ¿Sí? Interesante, ¿no? Aquí incluso estamos proponiendo una reinterpretación y una interrogación de lo que significa el liberalismo, ¿no? Entonces, avanzando, la autocoronación de Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre de 1804, ya en la fecha, culmina con el periodo que inició con la Revolución Francesa. Dueño al fin Napoleón de la ambicionada corona, dio principio a la titánica empresa de rehacer el mapa de Europa, derribando tronos, repartiendo coronas a sus hermanos, borrando nacionalidades con la punta de su terrible espada y haciendo que se levantaran a su voz naciones y pueblos. Atronaba al mundo con el estruendo de sus cañones, inundaba en sangre el suelo del continente, y en su desatentada intemperancia de poder y de dominación se revolvía furioso contra toda resistencia y exigía de sus aliados una sumisión absoluta. Ven, ahí está la imagen, lo dice todo, ¿no? Ahí incluso vestido como César, ¿no? Pues enloqueció Napoleón. Y eso fue lo que comenzó las guerras por fronteras y de dominación de Napoleón que afectan a España, como vamos a ver en un momento más. Entonces, mi conclusión con Napoleón pues, es que es un señor que enloqueció y que de algún modo traicionó los ideales originales de la Revolución Francesa, porque de ahí surge él justamente, ¿no? Entonces aquí entramos en un punto importante. ¿En qué sentido importante? Que la historia de México la suelen contar como historia en México. ¿Sí me explico? Lo repito, la historia de México la suelen contar como historia en México, cuando en realidad, pues toda esta geopolítica histórica obedece a factores interrelacionados entre continentes, entre países y entre regiones. Entonces, aquí, por tanto, tengo que hacer un comentario de esto. Resulta muy significativo que tras el asalto de Napoleón a España, la nación ibérica se haya levantado en armas el 2 de mayo de 1808, dando inicio la llamada Guerra de Independencia de España, misma que llegaría a su fin en 1810.
14. Entonces aquí tenemos que tomar cuenta los años. 2 años antes de la independencia de México, del inicio de la guerra de independencia, empezó la guerra de independencia de España. Vean, incluso que hay un famoso cuadro de Francisco de Goya. Toda la historia política contada a través del arte es fascinante. Pero, entonces aquí tenemos que entender la fecha, 1808. De esta manera, fueron 3 los hechos que propiciaron la independencia mexicana. A saber, inicio de la guerra de independencia de Estados Unidos en 1776. Revolución Francesa en 1789. Y el inicio de la guerra de independencia en España en 1808. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando decir acá? Justamente cuando España está desestabilizada al interior por la aprehensión del rey Fernando VII de España por los franceses, ¿sí? Como parte del capítulo llamado Guerras Napoleónicas, México o la Nueva España decide comenzar su propia independencia. Entonces, tomen en cuenta el contexto de no haber sido por la desestabilización interna de, vamos a llamarle, de España en ese momento, no hubiera sido tan fácil que comenzara la independencia en México, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ahí está, cómo favoreció la guerra de independencia de España al movimiento insurgente en nuestro país. Y eso casi no se suele decir cuando comenzó la guerra de la independencia española, 2 de mayo de 1808, ¿sí? Precedente de la de México. ¿Y por qué? Uno podría preguntarse, nos cuentan la historia así. O sea, ¿por qué la historia de México la cuentan como historia en México, sin la interrelación de los demás países o regiones? Pues porque justamente lo que ha estado en boga ha sido, aunque ahorita ya no, es el concepto de Estado-nación. Entonces, cada Estado-nación, o sea, cada país tiene su bandera, tiene su himno, tiene sus límites geográficos y por lo tanto su historia pues es de cada país. ¿Sí me explico? Cuando en realidad la historia es mucho más compleja. Entonces tenemos que entender esos movimientos en Europa y en el mundo. Ya vimos que en Europa, en Estados Unidos, van afectando la correlación de poderes en México. Todo esto es un sistema de interrelaciones políticas, ¿verdad? Entonces, seguimos.